Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de nuestra ponente, la maestra Cindy Atenea Torres Pot, por brindarnos tiempo para podernos responder algunas preguntas y conocer un poco de la experiencia que tiene con los suelos, ¿no? Ella es licenciada en Manejo de Recursos Naturales por la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Además, es maestra en Gestión Integrada de Cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro, con una tesis titulada como Efecto de cultivo de árnica sobre el suelo y la sustentabilidad en sistemas de producción tradicionales de la microcuenca La Joya. Su experiencia laboral y académica consta de que es auxiliar o auxiliar de técnico forestal en Semproides, colaboradora en la redacción de planes de manejo y aprovechamiento forestal, elaboración de informes y proyectos de compensación ambiental, responsable del área de sistemas de información geográfica, profesora de biología a nivel bachillerato, técnico en unidades de manejo para conservación de la vida silvestre, o también llamada UMAS, con registro ante el Semarnat. Y hasta ahora es responsable de 3 UMAS. Ponente en el Foro Internacional de Investigación y Posgrado en Ciencias Naturales de 2023, donde ganó el tercer lugar con la mejor tesis del área en Ciencias Biológicas y Gestión Integrada de Cuencas. Estoy segura de que el conocimiento que nos brinde esta ponencia o esta pues respuestas de estas preguntas en torno a sistemas productivos va a ser muy beneficiosa para ustedes, queridos alumnos. Cabe destacar que el suelo desempeña un papel fundamental en la agricultura y bien en los sistemas productivos, dado que ayuda a ser base de la producción de alimentos y el mantenimiento de los ecosistemas. Bien, hemos pasado por ecología de poblaciones, por la parte de utilizar algunos biofertilizantes, y no me queda más pues de darle la bienvenida aquí a nuestro ponente para que nos hable un poquito más del tema. Pues muchas gracias a la doctora Eurídice por invitarme. Es un honor estar aquí, pues compartir un poquito de mi experiencia con nuestros futuros profesionistas. Y bueno, pues en términos generales, todos sabemos que el suelo es un elemento muy importante dentro de los ecosistemas y específicamente en la agricultura, pues es el sostén para que nuestras plantas puedan producir, y para los agricultores pues es una fuente también de ingreso. Entonces, en ese sentido, pues podemos proceder con la plática. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues vamos a comenzar con algunas preguntitas en torno a su expertise. ¿Podría compartir su experiencia en proyectos relacionados con el uso de suelo? Bueno, la experiencia más importante o más significativa en mi trayectoria con suelos, pues es durante la maestría con la investigación para mi tesis. Aquí trabajé en la microcuenca La Joya, en Querétaro. Es una superficie aproximadamente de 12 kilómetros cuadrados, pero yo trabajé específicamente en 5 sistemas productivos, 3 huertos, y 2 milpas. Y en estas milpas se cultiva árnica con fines de investigación para un laboratorio español que luego se dedica a vender los aceites y los extractos para productos de belleza. Y pues aquí yo hice primero una caracterización de los suelos y posteriormente, casi 8 meses después, repliqué los mismos análisis para ver si había alguna variación en las condiciones del suelo a consecuencia del manejo que se le estuvo dando durante este periodo. Y además también evalué el suelo porque es muy importante mencionar que en esta zona la erosión es muy alta. De estos 12 kilómetros cuadrados que yo les comento, el 75% de la superficie presenta un problema de erosión y en su mayoría se debe a la pendiente del terreno. Son cerros muy, muy altos y muy empinados. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia del suelo en las técnicas agrícolas de producción? Bueno, si partimos desde el enfoque agrícola, la definición del suelo es pues esa capa fértil que recubre la superficie del suelo y a partir de la cual las plantas pues obtienen el sostén y los nutrientes para su desarrollo. Entonces, si tenemos un suelo con problemas, la capacidad productiva se va a ver afectada y por lo tanto la calidad de nuestras plantas y la cantidad se va a ver afectada. Perfecto.
¿De qué manera el uso del suelo impacta la productividad agrícola? Que más o menos Bueno, está sí. relacionada con lo anterior. Bueno, el uso de suelo agrícola sí tiene un impacto sobre el suelo y está directamente relacionado, con la intensidad de los cultivos y también de los aditivos que le vayamos poniendo. Si utilizamos fertilizantes químicos, pues estos pueden alterar la calidad del suelo y la productividad, pero también hablemos de otro tipo de uso de suelo, como el uso de suelo urbano o el uso de suelo industrial, que es uno de los problemas pues más importantes dentro de las urbes, porque muchos de los suelos agrícolas, por la presión de la mancha urbana, pasan a ser suelos para uso urbano o industrial, y entonces perdemos estas superficies para cultivo, incluso como zonas verdes, la calidad del aire también se ve afectada, incluso la infiltración del agua se ve afectada. Muchas gracias. ¿Cómo describirías el uso de suelo en las dos milpas que están siendo comparadas en el estudio que trabajaste? La intensidad sería baja a media. Consideremos que el uso está relacionado también con los ciclos de las plantas y también con el ciclo de la lluvia. Así que la siembra en estas zonas, o al menos específicamente en esta zona, pues está relacionada con el tiempo de crecimiento y el inicio de las lluvias. Y entonces son espacios que no se utilizan todo el año. Se utilizan más o menos de agosto, si las lluvias inician, hasta diciembre o antes de diciembre. Muchas gracias. ¿Qué tipos de cultivos se siembran comúnmente en las milpas y huertos de traspatio en esta región? En las milpas actualmente están cultivando maíz, calabaza y frijol, y por las condiciones del suelo y también por la zona geográfica se siembran mezquites, que es una planta del semidesierto queretano, y también agaves para el pulque, que también es otra bebida muy tradicional en esta zona. Y en los huertos de traspatio, por el proyecto en el que están involucrados, pues están sembrando árnica, caléndula, hierbabuena, y ya otras plantas de la región pues son los nopales, las granadas, en algunos tenían hasta manzanas, pero pues eso ya es más un árbol. Muchas gracias. ¿Cuáles son las prácticas culturales más comunes que se emplean en el manejo de suelo en este tipo de milpas o huertos de traspatio? Bueno, aquí en la zona, en las milpas, pues es la rotación de los cultivos y el cultivo de temporal. En los huertos de traspatio, pues es producción todo el año. Por lo general, yo también una vez investigué con ellos, porque en muchos casos, en otras zonas del país, bueno, yo soy de la península, y ahí tiene mucho que ver la temporalidad en la que se puede cosechar el fruto y también los ciclos de la luna para poder sembrar. Que pues dependiendo de la fase de la luna y de qué es lo que queramos, podemos sembrar pues hortalizas o frutales, y aquí todo es como dependiendo de la época del año en la que estemos, es lo que vamos a sembrar, y de la lluvia. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se gestiona el agua en las milpas y huertos de traspatio y cómo es que esto afecta a la salud del suelo? Bueno, aquí en Querétaro, por las condiciones del semidesierto queretano y que la temporada de lluvia es muy cortita, lo que hacen es que cuando llueve hacen cosecha de agua. De hecho, por la larga trayectoria que ya tiene la universidad con esta microcuenca, la misma universidad gestionó los sistemas para la cosecha de agua. Entonces lo que hacen es que pues ponen estos techos de lámina incluso en sus gallineros, y todo lo almacenan en un rotoplas o en algunos de ferrocemento.
y eso es lo que luego utilizan para sembrar. Desafortunadamente, en el último año que yo estuve haciendo la maestría, casi no llovió, entonces casi no hubo agua. Y en esos casos lo que hacen es ir a los arroyos, pero pues por lo mismo que no hubo lluvia, la disponibilidad de agua fue muy, muy poquita. Y lo mismo fue en las milpas, tuvieron que ver cómo instalar estos sistemas de captura de agua para poder tener para sus plantas, para su maíz, para los frijoles. Y en la península de Yucatán lo que hacen es la construcción de pozos directamente en la milpa. Y en algunos otros casos, cerca de las milpas, como las milpas en la península de Yucatán están rodeadas de selva, hay unas piedras que hay unos que les llaman jagüeyes, o así se le conoce en la península, donde se almacena agua. Entonces esa misma agua es la que puede servir para regar las plantas de la milpa. Bastante interesante el contraste entre ambos estados, ¿verdad? Sí. Sería la siguiente. ¿De qué manera el uso de fertilizantes químicos o prácticas orgánicas influye en la calidad del suelo en este tipo de sistemas? Bueno, primero vamos a hablar de los fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos únicamente benefician a las plantas. En el caso del suelo no hay ningún beneficio, al contrario, por el contenido de nutrientes que puedan tener, puede afectar la disposición de los demás nutrientes. Por lo general, este tipo de fertilizantes pues tienen nitrógeno, potasio, fósforo. Entonces, cuando tenemos más de alguno de todos estos nutrientes, esto va a afectar la disponibilidad de los otros dos. Y eso también nos puede traer problemas en el pH, que también influye en la actividad microbiana que tenemos en el suelo. Y pues nuestras plantas no van a crecer bien. Incluso afecta la calidad del agua. Por los procesos de infiltración, posteriormente podemos tener problemas con la calidad del agua, también con la calidad del aire, porque muchos de esos fertilizantes pues producen o generan gases que también son un problema para la salud, y así sí tenemos un efecto dominó muy negativo. Ahora, en el caso de los fertilizantes orgánicos, hay muchos estudios que sugieren que los fertilizantes orgánicos sí pueden tener un beneficio a largo plazo sobre el suelo. Sin embargo, hay muchos investigadores que sostienen que antes de ponerle cualquier aditivo al suelo es importante hacer un análisis de suelo. En el caso particular de mi área de estudio, los productores utilizaron dos tipos de fertilizantes orgánicos. Uno es el que le conocen como el magro, que lleva estiércol, leche, melaza, agua y me parece que era todo. Y otro que son los hongos de montaña. Al finalizar la investigación, nosotros sí comprobamos que hubo un efecto sobre la cantidad del carbono orgánico del suelo. Pero puede tener un efecto muy parecido al que hay cuando tenemos hambre y comemos un dulce, y entonces tenemos un subidón de energía. Pero a las horas ya otra vez ya tenemos sueño, estamos cansados. Entonces no es un efecto a largo plazo, y es lo mismo que puede pasar con este tipo de aditivos orgánicos. Por eso sí pueden ayudar, pero tiene que ser una aplicación constante y de preferencia que haya pasado por un proceso de fermentación. No que nada más vayamos y enterremos el estiércol pues de las cabras, de las gallinas o de lo que tengamos a mano. ¿Cuáles son los indicadores de calidad del suelo que se están utilizando para comparar el contenido de carbono y el porcentaje de erosión en los que estudiaste concernente a las milpas y los cuerpos principales? Bueno, utilicé dos tipos de indicadores físicos e indicadores químicos. Los indicadores físicos pues son todos estos como que a simple vista los podemos detectar, que es como la porosidad del suelo, la estructura, la textura del suelo y la estabilidad de agregados. Los agregados son estas bolitas de suelo que a veces vemos que pueden ser así muy pequeñitas, que las agarramos y pues se deshacen en nuestra mano.
pueden ser también muy grandes, de hasta 20 centímetros, pero que en realidad pues es todo ese conjunto de tierra, como comúnmente se le dice, pero pues el nombre correcto debería ser suelo. Estos agregados pues están directamente relacionados con la capacidad que tiene el suelo para resistir la fractura, ya sea pues por la acción del aire, la acción del agua o incluso la acción del hombre, sobre todo en los campos agrícolas, que ahora ya está todo muy mecanizado. Pues pasa la máquina y todo se rompe, y eso es por la estabilidad de estos agregados. Entonces, en mi tesis utilicé estabilidad de agregados, textura, que tiene mucho que ver con la composición, si tenemos arcillas, si tenemos arenas, y también indicadores químicos, que fue el pH, la cantidad de carbono, la cantidad de nitrógeno y la relación carbono-nitrógeno. Ahora, en estas milpas, pues fue muy variable. Creo que aquí el sitio que fue más representativo fue un sitio que era el más inclinado, tenía una pendiente de 17 grados, pero presentaba un alto contenido de carbono. Y eso tenía mucho que ver con el manejo que estuvo haciendo la propietaria. Como comenté hace unos minutos, pues ellos hicieron un ejercicio en el que aplicaban los hongos de montaña y el magro, y hasta la tasa de erosión disminuyó. Entonces sí hay... ¿cuál era la continuidad de la pregunta? Porque ya creo que ya estoy divagando. ¿Qué métodos se están empleando o se emplearon para medir el contenido de carbono orgánico en el suelo y qué porcentaje de erosión tuvieron las áreas de estudio? Bueno, para el cálculo del contenido de carbono fue con la metodología de Eastrick del 2009. El método de Walkie, no recuerdo el nombre del procedimiento, pero sí, o sea, todo fue en laboratorio. Y ahora el porcentaje, yo no calculé la pérdida de suelo en porcentaje, lo calculé en superficie, cuántos centímetros o cuántos milímetros se fueron perdiendo. El sitio que perdió más suelo fueron 3 centímetros en un año de evaluación. Y pues es una tasa muy alta, considerando que para que se desarrolle 1 centímetro tiene que pasar de 1 siglo a 4 siglos. Y la continuidad de esa pregunta era cómo se comparan los niveles de carbono orgánico en el suelo y la erosión entre las milpas que estudiaste cuantos de traspaso. Es ahí por donde a mayor contenido de carbono va a haber una mayor estabilidad de agregados. Quiere decir que el suelo va a ser más resistente a las presiones externas, al agua, al aire, a la actividad humana. Entonces, los sitios que presentaron un mayor contenido de carbono al finalizar el ejercicio son los que presentaron una menor tasa de erosión, a pesar de la inclinación de los terrenos. Es ahí donde mencionabas que tenía 17 grados. Era lo que... Así es, a pesar de que será el sitio más inclinado, perdió menos suelo. Y es que son cosas que también llaman la atención, porque hasta las características físicas son muy diferentes, porque es un suelo muy finito, un suelo húmedo, a diferencia de los otros, que es como ver nada más piedras, pero pues en realidad son bolas de suelo. Retomando esa premisa, ¿existen diferencias significativas en la estructura de suelo entre las milpas y los huertos? ¿Y cómo es que podrían estas diferencias afectar la erosión y el contenido de carbono? ¿O qué es lo que encontraron en sus estudios? Bueno, sí, existen los huertos de traspatio. Por lo general presentan
un suelo más finito y más húmedo. Independientemente de la pendiente, presentaban un suelo más finito y más húmedo, incluso con mayor actividad de organismos. Al tomar las muestras, pues era posible encontrar lombrices, escarabajos, todo ese tipo de insectos. Pero en las milpas, como comentaba, era como caminar entre piedras. Independientemente de la pendiente, incluso había una milpa que estaba en una de las pocas superficies planas que hay en toda la microcuenca, y a pesar de eso se veía como un suelo compacto. Uno caminaba y había superficies en las que había espacios, en los que no había nada de vegetación, a pesar de que la gente le removía y le ponía estos fertilizantes orgánicos. Y profundidad no pudimos como tal hacer un perfil del suelo, porque en las milpas, en los huertos de ahí decidimos no hacer un perfil, porque pues son huertos, son espacios muy pequeñitos comparados con las milpas, y en las milpas no pudimos hacer este perfil por la dureza del suelo. El suelo estaba muy muy duro, que era prácticamente imposible escarbar para poder hacer este perfil. Incluso cuando tomé las muestras para el laboratorio de los agregados, fracturar estos agregados fue muy cansado, muy muy duro el suelo. ¿Qué medidas se podrían implementar para mejorar la salud del suelo, aumentar el contenido de carbono y reducir la erosión? Uno es remover el suelo. Nosotros, si removemos el suelo constantemente, pues vamos a favorecer la aeración, que lleguen más microorganismos a nuestros suelos. Respetar los ciclos de cultivo, que no sea una agricultura intensiva. Que demos espacios al suelo para que descanse cada determinado tiempo. Y creo que también esto va relacionado con el ciclo de las plantas, porque, bueno, yo soy de la península, y en la península como que estamos muy acostumbrados a que los alimentos son por temporadas. Pues esta es la temporada de sandía, la temporada de los mangos, la temporada de las naranjas, mientras que en Querétaro, por ejemplo, yo veía que todo el año encuentras de todo. A pesar de la estación del año, de las lluvias y todo. Obviamente, para que esto suceda, pues hay una adición de fertilizantes químicos que no son lo más sano para nuestros suelos. Entonces ahí es respetar la ciclicidad de nuestros cultivos. Y por último, pues enriquecer nuestros suelos con estos fertilizantes orgánicos, pero igual que sea bajo una guía, que antes de ponerle cualquier cosa a nuestro suelo, consideremos hacer un análisis dentro de nuestras posibilidades. Es cierto que lo ideal siempre va a ser irnos al laboratorio y analizar nuestras muestras y todo, pero pues seamos realistas, en campo no siempre se puede. La gente del campo no siempre tiene para hacer este tipo de análisis, pero existen manuales que nos pueden ayudar a tener una idea, hacer un diagnóstico pues muy superficial tal vez, pero que nos pueden dar una idea de cómo están nuestros suelos, y a partir de eso pues tomar decisiones que nos ayuden a tener un aprovechamiento sustentable, que sea algo a largo plazo. Muchas gracias. ¿Qué investigaciones futuras podrían realizarse para comprender mejor la dinámica del suelo o del uso del suelo en sistemas productivos similares? Bueno, aquí, al menos en el área donde yo hice mi tesis, pues la idea a futuro con otros estudiantes de mi asesora es replicar esta misma investigación en otros sistemas. Quizá a lo mejor ahí variar el método para la medición de la erosión. Esta zona, pues ya tiene muchos años que están trabajando los habitantes con la universidad, y la idea es implementar esta parte de diversificar qué tanta erosión dependiendo de las condiciones de las laderas. Y en la península de Yucatán lo que se está haciendo ahora es, como ahí las condiciones del suelo también son muy diferentes, lo que se ha propuesto,
contexto, ahí también se utiliza el método de roza, tumba y quema, porque son suelos muy jóvenes comparados con los del centro del país. Entonces lo que se hace es quemar para que esa capa de ceniza funcione también como nutriente para las plantas que se van a sembrar. Se utilizan por 3 años. Y ahorita lo que están utilizando muchos campesinos y hacia lo que se están orientando varias investigaciones es ver qué efecto podría tener el dejar las piedras dentro de la milpa, porque todo esto son suelos muy pedregosos, y lo que se ha encontrado es que dejar estas piedras ayuda a retener mejor la humedad en estos sitios, y eso contribuye a un mejor desarrollo de las plantas. Muchas gracias. ¿Qué políticas o incentivos podrían promoverse para fomentar la adopción de prácticas de conservación del suelo en la agricultura local o regional? Ay. En el caso de la zona de estudio, lo que se empezó a hacer fue incentivar la siembra de agaves como barreras para reducir la pérdida de suelo. Pero aquí, pues hay, entre las políticas nacionales, pues sí hay una gran contradicción, porque por un lado tenemos a la gente que nos dice, o a los técnicos o a los investigadores que nos dicen, utilicen fertilizantes orgánicos, pongan barreras para la erosión, pero bueno, no sé cómo sea donde ustedes están, pero en la península te regalan los fertilizantes químicos. Cada año hay campañas donde vas y te regalan. Yo nunca los he visto, pero o sea, entre lo que comentaba la gente es que por la humedad quedan muy duros, y estos son de color azul, y si entran en contacto con el agua se ponen muy fríos. Entonces pues imagínate si eso pasa así nada más, ¿qué no pasará cuando se lo echas al suelo? Creo que ahí lo que tendría que haber sería un cambio de perspectiva. En lugar de fertilizantes químicos, en lugar de pensar en producción a gran escala, es empezar desde chiquito. Cada quien en su casa lo que pueda, con lo que tenga, e ir migrando y ir generando este cambio, sobre todo con los productores. A veces es un poco difícil cuando uno quiere trabajar con la gente del campo, porque si vienes saliendo de la universidad, es la gran pregunta de qué les vas a enseñar. Sobre todo porque ya métodos más convencionales son que han traído a lo largo de los años. Exactamente, pues con todo este rollo de la industrialización, pues más. Piensan que creo que tiene mucho que ver también con el de generar todo más rápido. Tener mayor producción a mayor escala y rápido. Uh-huh. Así es. ¿De qué manera se podría involucrar a la comunidad local en el monitoreo y la gestión del suelo para garantizar pues una sustentabilidad a largo plazo? En la microcuenca La Joya, lo que hicieron fue que se empezaron a organizar como caminatas. Y la misma gente era la que decía de, bueno, pero es que aquí antes había, el cerro estaba más verde. Y ahorita pues ya está pelón. Incluso la formación de cárcavas en esta zona. Las cárcavas son como estos túneles que se forman, cada vez va quedando más profundo, más profundo. Y ellos solitos son los que se dieron cuenta de que cada vez, cada año se iban abriendo más y cada vez más profundas. Entonces fue así como la gente se empezó a involucrar, obviamente a través de incentivos como de, bueno, por cada hora de monitoreo, pues les vamos a dar como un jornal. A lo mejor es una manera muy capitalista, por así decirlo, de verlo, pero considerando que es una comunidad con muchas necesidades, la gente se puede prestar a participar en este tipo de actividades de monitoreo y conservación. Sobre todo si ven que a largo plazo o incluso hasta en el corto plazo hay un beneficio. Hacer partícipe más o menos y poco a poco a la gente para que vaya tomando conciencia también con ese tipo
Sí. ¿Cómo se podrían integrar los resultados del estudio que existe en la maestría en la planificación del uso de suelo, tal vez a nivel municipal o regional? Bueno, ahorita lo que se está contemplando es a través de un programa de desarrollo PDUP, sí, PDUP, Programa de Desarrollo Urbano para la comunidad, pero a nivel microcuenca. Lo que pasa es que aquí en la maestría no se considera nada más como el asentamiento urbano, sino todo el conjunto. Y a partir de eso, pues incluirlo en un plan de desarrollo urbano en la comunidad que posteriormente podría migrar al plan de desarrollo urbano, aunque aquí, al menos en el caso de Querétaro, hay todo un tema porque los desarrollos urbanos se están comiendo todas las comunidades que todavía quedan a los alrededores. Entonces ahí sí es un poquito difícil involucrar a la autoridad y todo esto, pero al menos a pequeña escala con el programa de desarrollo para las comunidades de la microcuenca. ¿Cómo has visto cambiar la percepción en el manejo de suelo a lo largo de estos años? Uy. Hay gente que sí ha tomado más conciencia del problema con los suelos. Porque si te dicen, no, es que yo el año pasado, o hace 5 años, o hace 10 años, sacaba tanto y ahorita pues no sale. Pero hay otra gente que tiene la percepción o la idea de que mientras más fertilizante, más le voy a sacar y entonces no hay ningún problema, que todo está en lo que le pongamos al sol. Entonces ahí está muy polarizado. Hay gente que te va a decir que sí está viendo los efectos, que no está produciendo, que ya no está generando, incluso que ha abandonado el campo para irse a trabajar a otro lado. En el caso de Quintana Roo, la gente migra hacia las zonas turísticas, que pues salen en todas las noticias internacionales, Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Y en el caso de Querétaro, es la misma situación, solo que ellos pues se van para Estados Unidos a trabajar, o aquí a la ciudad. ¿Qué consejo le darías a los agricultores y productores que buscan mejorar la salud del suelo de sus sistemas productivos? Bueno, eso sería más o menos como la pregunta de hace rato, de muy parecido. Que igual, respeten los ciclos, el que se enfoquen mucho, más que nada en el manejo, donde viene pues remover el suelo, dejarlo descansar, mantener esto de la diversidad. Porque ese es otro tema, o sea, hay gente que ve las milpas o los huertos y piensa que es un problema que encuentres una diversidad de cultivos. Me tocó en alguna ocasión que hasta un funcionario de la CEDESU dijo, es que porque tienen tantos cultivos debería ser uno solo nada más. Y pues no, sabemos que no, así culturalmente tampoco funciona así. Entonces, pues es eso, mantener la diversidad, respetar los ciclos y ser generosos con el suelo. Agregarle pues los biofertilizantes que sean necesarios y generar más conciencia en las generaciones que vienen. Involucrarlos en estas actividades, porque el campo ya está abandonado, un poco abandonado, muy abandonado. ¿Cuál consideras que es el papel de la investigación académica en la promoción de prácticas agrícolas más sustentables y respetuosas con el medio ambiente? Pues la academia juega un papel muy importante. Es la que nos va a generar el conocimiento para saber qué medidas tomar. Sin embargo, en la transición de la academia hacia el conocimiento público, a lo mejor ahí es donde está
la traba o el choque, porque no siempre, desde la academia, a veces no siempre sabemos hacer esa difusión. A veces se quedan nada más en artículos que no van más allá de, que no trascienden esa frontera hacia el productor, que al final es el que está haciendo el trabajo en campo. Pero pues la academia, creo que aquí tendríamos que simplificar la manera en la que a veces nos expresamos desde la academia para llegar a la gente del campo, a los productores. Evitar tecnicismos. Exactamente, evitar tecnicismos. Y hacerles saber ese tipo de conocimientos de la manera más fácil y práctica para ellos. Porque, pues, exactamente. Y no llegar a imponer también, porque ese es otro tema, porque muchos técnicos llegan al campo pensando que lo saben todo y que tienen la razón, cuando la realidad es que, o sea, sí podemos tener el conocimiento, pero en la práctica, pues ahí es donde también entran las cuestiones culturales, históricas de cada lugar. No podemos llegar con la bandera de yo lo sé todo y voy a decirles cómo se hace. Evidentemente. No sé si quisieras añadir algo más. Esa era la última pregunta. Ay, se fue bien rápido. Bueno, como futuros profesionistas, futuros profesionistas que se vayan involucrando, si ya tuvieron la oportunidad, si crecieron en un entorno, si crecieron en un entorno o con alguien cercano a la agricultura, pues involúcrense, o sea, no solo sean espectadores, también involúcrense, porque a la hora de salir ya como profesionista, pues eso es lo que te va a abrir muchas puertas y lo que te va a permitir asesorar mejor a un productor. Esa es una. Y dos, pues no descarten la parte de la academia, pero siempre que eso les ayude a ser mejores gestores y facilitadores para la gente. Ser el medio de ese conocimiento. Exactamente. Bueno, muchas gracias, maestra Cindy, por compartir con nosotros este tipo de experiencias. Ha sido un honor para nosotros escucharla, esperando que pues también este tipo de charlas también les interese bastante a los alumnitos concernente pues a la asignatura de sistemas productivos. En este caso, déjame poderte compartir tu constancia por parte de las Universidades por el Bienestar Benito Juárez García, sede Cozalá, Sinaloa. Te hacemos entrega de una constancia. ¿Tú me mencionas si se ve? Ya se ve. Justamente aquí está tu nombre, Cindy Atenea Torres Bot, por la práctica sobre el uso de suelos en relación con sistemas productivos para el día 24 de febrero de 2025. Gracias por habernos acompañado. Voy a dejar de compartir. Te agradezco claro que sí. por el tiempo y pues no me queda nada más que desearte también una buena tarde. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues igual cualquier duda que en algún momento llegara a surgir, si algo no quedó muy claro, pues igual estoy en la disposición de participar y cuando gusten. Muchas gracias.